Muy buenos días, profesor Anthony y compañeros Karen y José, de la materia homilética avanzada del segundo cuatrimestre del Instituto Superior Bíblico de la Asamblea de Dios, Ciudad de Panamá. Hoy 16 de agosto de 2025, comparto con ustedes nuestro bosquejo como parte de esta materia. A este bosquejo le hemos puesto por título Seamos como las 5 vírgenes prudentes. El pasaje bíblico del cual vamos a extraer nuestro mensaje es el Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículo del 1 al 3, el cual paso a leer inmediatamente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta nueva oportunidad de poder compartir este mensaje con el profesor y nuestros compañeros. Te pedimos, Dios, que sea de bendición, y ponemos en tus manos nuestras palabras, nuestros pensamientos, porque se trata de que hables tú, Señor, y todos necesitamos escucharte, para que tu palabra nos confronte, nos transforme y nos bendiga. Este momento y este lugar es y se constituye casa de Dios y puerta del cielo. En el nombre de Jesús, amén. Lo importante que vamos a compartir a continuación es que nosotros como creyentes tengamos en cuenta los aspectos esenciales, las características fundamentales para que todos nosotros como creyentes estemos preparados realmente para el retorno, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es una palabra, es un mensaje que es una exhortación, pero a la vez una advertencia para nuestras vidas. Podemos y debemos decir que muchas personas, muchos cristianos, están esperando la venida de Cristo, porque eso es parte de las creencias fundamentales de la fe cristiana. Y eso es parte de lo que nosotros leemos y estudiamos en la Biblia, especialmente lo que anunció y prometió nuestro Señor Jesucristo.
Sin embargo, muchas personas, muchos cristianos, no viven de manera tal que se pueda decir de ellos que están listos para ese día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esta porción de la Biblia que acabamos de leer, también conocida como la parábola de las 10 vírgenes, advierte acerca de la insensatez espiritual y también hace un llamado a la prudencia. Es importante también tener presente que este pasaje de Mateo 25, del 1 al 13, es parte de un discurso más amplio, un mensaje, una enseñanza más amplia que dio nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos. Usted lo puede leer detenidamente e invito a que lo haga en los capítulos 24 y 25 del Evangelio según Mateo. Es un discurso de diferentes mensajes, entre ellos el mensaje de la parábola de las 10 vírgenes, en el cual Jesús habla de y explica de las señales del fin, lo que había de venir en el futuro. Parte se cumplió en el siglo I, pero parte se va a cumplir al final de los tiempos. Jesús habló en ese momento desde el Monte de los Olivos, un lugar de mucho significado bíblico, teológico, para el pueblo de Israel en primer lugar, pero también para la iglesia cristiana. Un lugar de gran simbolismo profético. Tengamos en cuenta lo que nos dice Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Este monte de los olivos, Jesús se encuentra en ese lugar dando este mensaje. En una de las laderas del monte de los olivos estaba el huerto de Getsemaní, lugar donde Jesús iba a orar con frecuencia. Lugar donde Jesús estaba orando momentos antes de cuando fue arrestado y luego llevado a la crucifixión. El monte de los olivos, según Zacarías 14:4, es el lugar, de acuerdo a la Biblia, donde Jesús va a regresar por segunda vez. Y el mismo monte del cual Jesús partió luego de haber resucitado. Y usted lo puede leer en el libro de Hechos, capítulo 1. Jesús, en el mismo lugar del cual se iba a ir, momentos después o días después, está anunciando los eventos futuros, pero también haciendo una gran advertencia de que todos estén preparados para cuando llegue ese día en que Él va a regresar y el tiempo del fin. En esta oportunidad queremos ver 3 señales que nos hablan de una fe prudente, consistente en una espera vigilante, en una provisión personal y en una relación genuina con el esposo. En este caso, el esposo representa a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener presente que debemos prepararnos, insistimos y reiteramos, para la venida de Cristo, lo cual implica justo lo que acabamos de decir, reiteramos, una espera vigilante, una provisión personal y una relación íntima, genuina con Jesús. Ahora, teniendo en cuenta el pasaje que acabamos de leer de la parábola de 10 vírgenes, nos preguntamos, ¿qué distingue a una fe prudente de una fe insensata? Una fe verdaderamente activa y enfocada en el Señor y una fe que no lo está. Veamos en primer lugar, en el primer punto, la espera vigilante. Todo esto dentro del pasaje que acabamos
de compartir. Todas las 10 vírgenes, y las vírgenes representan a la cristiandad, a la iglesia. Pero en ese contexto de espera, en que iba a llegar el esposo, o que iba a llegar el esposo de esa boda, porque estas damas representan a un conjunto de personas que esperaban la fiesta de la boda. Pero en este contexto también debemos ver que representan a la iglesia. Todas se durmieron, todas se cansaron de esperar. Pero el problema con respecto a esto no estaba en el dormir, sino en la preparación previa que cada una de ellas tenía o debía tener. Llega la medianoche, cuando muestra el pasaje que leímos, que la venida del Señor será repentina, inesperada, y se da un clamor en ese momento. En esto tenemos que tener presente que velar no significa solamente estar despiertos físicamente, sino mantener el corazón preparado en todo momento. Es algo intencional, es algo que debe estar claro en nuestras mentes. Esperar constantemente al Señor Jesús. Eso es lo que está hablando este pasaje. Pensemos por un momento para ilustrar un poco mejor esto que estamos mencionando. En un vigilante nocturno, que aunque está cansado, mantiene todo su equipo de vigilancia preparado, porque puede llegar un intruso en cualquier momento. En ese sentido, igual debemos mantenernos alerta espiritualmente. Pensemos también en un agricultor que planta semillas y espera la cosecha. Pero este agricultor sabe que debe cuidar la tierra cada día, aunque los frutos tarden en aparecer. Así se debe vivir en cuanto a la expectativa del Señor. Y también pensemos en un estudiante que repasa para un examen. Aunque la hora de la prueba no la sepa, él estudia todos los días para estar listo. De igual manera, nuestra preparación debe ser constante. ¿Cuáles son las aplicaciones de esta primera parte de estar preparados en cuanto a esperar con vigilancia, estar vigilante? ¿Vivimos con la expectativa real por la venida del Señor? ¿Realmente es parte de nosotros estar esperándolo? ¿O estamos en una situación de letargo espiritual? ¿Qué actitudes o distracciones hacen que impidan que velemos, que estemos atentos? ¿Nuestra fe está activa y comprometida con la verdad de Cristo, la verdad bíblica, o solo en apariencia? Ahora, luego de expuesto esta primera parte, tenemos que tener cuenta que esta vigilancia no es suficiente si no tenemos suficiente provisión espiritual. ¿Y qué es esto de la provisión espiritual? Que lo vimos en el pasaje. El aceite que se menciona en el pasaje se refiere a la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Es la gracia de Dios que mantiene encendida nuestra luz espiritual. Todo esto es posible solamente por la gracia de Dios. La fe y la preparación son personales. No pueden transferirse ni depender de otros. O sea, tenemos una obligación. Se tiene una obligación de tener la fe todos los días. Y que nuestras lámparas, que somos nosotros mismos, estén llenas por el poder de Dios, por la unción del Espíritu Santo. Entonces, cada creyente debe asumir la responsabilidad de comprar su propio aceite a diario. No es para un poco tiempo, sino es algo constante. Y eso solo es posible cuando todos los días, así literal como se escucha, todos los días buscamos a Dios en oración y leemos y estudiamos su palabra. Y actuamos conforme a lo que el Señor en su palabra nos muestra. Y una de las cosas importantes
que como creyentes debemos practicar, que es parte de esto, es arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar nuestra manera de pensar y de vivir, obedecer al Señor. Esto es importante relacionado con comprar su propio aceite. Ilustremos estas verdades. Pensemos, por ejemplo, en un teléfono celular que tiene batería baja. Este teléfono no puede funcionar por sí solo, ni depender de otros para tener energía. O sea, para que el teléfono esté con la carga necesaria, tenemos que conectarlo a la toma de corriente o al sistema de carga que tengamos y no esperar que ese teléfono por sí solo se pueda cargar. Y es algo que hay que hacer constantemente. De igual forma, debemos mantener nuestra vida espiritual cargada. Otra ilustración para esto es, pensemos en una planta en la casa. Ella sola no se riega y no prosperará, aunque otras plantas a su lado estén sanas. Pensemos también en un atleta que entrena solo. No puede depender de la fuerza de su compañero. Necesita desarrollar su propio cuerpo y disciplina. Y en cuanto a las aplicaciones de este pasaje, nos preguntamos, ¿estás buscando al Señor diariamente en oración y con su palabra? ¿Dependes de la fe de otros en lugar de asumir tu propia responsabilidad espiritual y personal? ¿Reconoces que tu preparación espiritual es tuya y no la puedes transferir a otras personas, ni esperar que otras personas te las transfieran a ti? Ahora bien, luego de estos dos puntos que hemos visto, viene lo más importante. Lo que es realmente, lo que trae como consecuencia todo esto que acabamos de mencionar, es la relación genuina que tengamos con el Señor. La comunión que tengamos con el Señor. En este punto recuerdo una conversación que tuve con un pastor, un misionero, sobre por qué fallamos tanto, por qué cometemos tantos errores, por qué se nos olvida tanto lo que ya sabemos de Dios. Y este pastor me dijo, porque no tenemos comunión con Dios. No sacamos el tiempo necesario para tener comunión con Dios. Aquí una relación genuina con el Señor. Cuando las vírgenes insensatas regresaron, el esposo, o sea Jesús, dijo, no os conozco, mostrando que la falta de comunión real con el Señor es lo que excluye. Este punto es muy importante, porque muchas veces podemos pensar que el activismo, estar haciendo cosas aún en nombre de Dios, estamos tan ocupados en tantas cosas de la iglesia, pero no tenemos una relación con Dios. No hay tiempo para orar. No hay tiempo, supuestamente, para leer la palabra. Y aquí está diciendo eso algo serio, fuerte, contundente. No te conozco. Porque estas personas, estas vírgenes insensatas que representan seguramente a muchos cristianos hoy por hoy, no tenían una vida de intimidad, de comunión y compañerismo con el Señor. Conocer a Cristo no es solamente participar en actividades religiosas, lo acabamos de decir, sino tener un vínculo personal con el Señor que transforme nuestra vida. La relación genuina con el Señor se evidencia en obediencia, amor y entrega diaria al Señor. Si nosotros realmente tenemos a Cristo como Señor y Salvador, le obedecemos, cumplimos su voluntad. Si de verdad lo amamos, pero especialmente procuramos tener esos momentos de intimidad con el Señor. No solamente en los cultos, en las reuniones colectivas, sino en nuestra privacidad, en nuestra intimidad. No podemos estar alejados del Señor.
Porque el estar alejados del Señor trae como consecuencia y va a traer como consecuencia esto que el Señor dice en este pasaje, y que no es el único que lo dice, sobre decirle a este tipo de personas, no te conozco. Y lo que va a venir después no es bueno para este tipo de personas. Ilustremos esto pensando en un hijo que nunca llama ni visita a su padre y no mantiene una relación cercana, aun cuando sea su hijo biológico o como sea. Lo mismo sucede cuando no tenemos una relación diaria de comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pensemos también en un amigo que solo aparece en eventos sociales, pero nunca comparte su vida contigo. En ese sentido, la amistad no es auténtica. De igual manera, nuestra relación con Dios debe ser constante y profunda. Y pensemos también en un aprendiz que solo mira cómo trabaja su maestro sin practicar. Nunca aprenderá realmente. Así debemos vivir nuestra relación con Cristo diariamente, no solo observarla de lejos. Y en este tercer punto, las aplicaciones, debemos decir, a manera de pregunta, para que lo reflexionemos y lo respondamos y tomemos medidas al respecto. ¿Tu relación o mi relación con Cristo es profunda o es superficial? ¿Nuestra vida diaria demuestra amor y obediencia a Él? Podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, como Cristo vive en mí. Y para concluir, expresamos lo siguiente. En este contexto de la parábola de las 10 vírgenes, que invito a que lo lean, Mateo 25, 1 al 13, pero también todo Mateo 24 y 25, en este mensaje o discurso, sermón escatológico, sermones escatológicos de nuestro Señor Jesucristo. La advertencia de que el fin de todo se acerca. La advertencia de que Cristo viene otra vez y hará nuevas todas las cosas. Pero la advertencia de que debemos estar preparados, tal como lo acabamos de mencionar, para poder identificar o estar listos cuando llegue el Señor Jesús, el esposo de la gran boda, y todos los que están preparados puedan realmente recibir la bendición de poder ir al cielo con Él. Dios nos llama para estar preparados para su venida. Y como dijimos hace un momento, ¿qué significa? Esperar vigilantes. Mantener nuestra provisión espiritual y cultivar una relación genuina con el Señor. Recordar que la insensatez, la terquedad, la holgazanería espiritual puede dejarnos fuera cuando la puerta se cierre, cuando llegue el momento definitivo, cuando inicia todo este proceso de juicios de Dios. Tenemos que dejar todo eso por fuera, porque de lo contrario la puerta se cerrará y muchos lamentablemente quedarán por fuera. Cristo viene. Ese es el mensaje central. El Mesías va a regresar, pero la pregunta no es si vendrá, sino si tú y yo nos encontramos listos para verle y reunirnos con Él en su gran boda. Esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas. La gloria sea para Dios. Y bueno, no solo cumplir con este requerimiento académico, sino que sea para la edificación espiritual y de conocimiento de todos ustedes. Vamos a orar para concluir. Señor, gracias por tu mensaje y te pedimos, Dios, que nos ayude a todos para realmente vivir preparados conforme a tu palabra, en espera de ese gran día. Señor, que nadie se pierda,
y que se añada a tu pueblo los que han de ser salvos. Y que todos tengamos esa sensibilidad espiritual para anhelarte y esperarte. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias y muchas bendiciones. Feliz día y feliz fin de semana.